El día de hoy vamos a hablar un poquito de uno de los temas que yo considero que a la mayoría de la gente les importa, les interesa y lo viven día a día. Y esa importancia entre que les importa, les interesa y lo viven día a día, pues nos habla de lo que muchos tienen miedo, de lo que muchos no quieren en su vida y de lo que los mueve o les preocupa cada momento, que es la carencia. Entender un poco más la carencia para que la carencia no te atrape. Vamos a verlo así. La mayoría de las personas viven atrapados en la carencia. La mayoría de las personas, por alguna forma o razón, es como si fuera un monstruo que los agarra con sus garras y los arrastra, los sostiene y no los deja ir. Y la carencia está presente y la carencia está ahí. Y el que está ausente eres tú, ya que la carencia te quita tu voluntad, te quita tu intención, te desanima, de alguna forma o manera te pierde. Y las decisiones que llegas a tomar, si las tomas, o cómo te comportas ante el día a día o la vida, pues está muy limitado por las ideas de carencia. Definitivamente una influencia muy directa y muy fuerte en la actualidad con referencia a la carencia. Entonces, entender mejor o mayormente la carencia, yo creo que es fundamental y muy importante. Es fundamental y muy importante ya que te va a liberar o te libera cada vez más de las condiciones que regularmente, como dijimos, estás viviendo atrapado, arrastrado, en condiciones que ya no es necesario. No es necesario vivir la carencia como se vive. Se tiene que entender de otra forma porque sí hay otra forma de vivir. Sí hay otra forma de que la vida se sustente y se tenga. Desgraciadamente, lo que se permea en la sociedad, lo que se permea en el sistema en la actualidad, pues es carencia, 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 no eres suficiente, no alcanzas, carencia, carencia. Pero hay que estar por encima de todo ello. Bueno, sin no darle tantas vueltas al tema de hoy, fíjense que la carencia, como les he dicho muchas veces u otras veces, está ligado a las ideas principalmente de subsistencia, a las ideas que tienes o a las referencias que tienes con condiciones más como animales de sustento o soporte de tu integridad, o se hace de alguna forma o manera instintivas. Tu instinto hace que la carencia se sienta con que no esté, que la carencia esté presente de alguna forma o manera, aunque no esté pasando nada. Te hace pensar y creer, aunque todo esté bien, que algo podría estar mal o puede caerse todo encima. Entonces, las ideas de carencia de esa forma y manera que pegan directamente en tu instinto, te hacen estar siempre a la defensiva. Y si consideramos una condición actual con referencia a la carencia, es que todo el mundo está a la defensiva, esperando que algo malo pase o que cualquier condición se descomponga. Y eso vivimos día a día. La gente no tiene la tranquilidad o la paz. Empiezan con sus palabras, por ejemplo, de estrés, donde el estrés ya no es suficiente, ya lo tenemos hasta ataques de ansiedad o pánico intenso en muchos casos, donde antes ni siquiera el estrés existía. De acuerdo a esto, entonces estamos viendo cómo definitivamente se ha ido incrementando sin que la gente se dé cuenta las condiciones del estrés, las condiciones del pánico, de la ansiedad, que antes no se vivían de la misma forma o manera. Yo no digo que antes no se viviera cierta ansiedad o ciertas condiciones, claro que sí vivían, pero no al punto que en la actualidad se están viviendo. Están sobrepasando significativamente el bienestar y la salud de las personas. Ahora, la carencia, en la forma en que se vive actualmente, gracias a Dios, es más una idea que una realidad. La mayoría de los pensamientos, sentimientos, la mayoría de las ideas que existen con referencia a la carencia, no se culminan, no se vuelcan o no se convierten en algo sustancioso o físico, no se materializan, no se manifiestan a un estado que físicamente tengas una consecuencia. Aunque al estar manifiesto de forma mental, pues sí tiene una consecuencia, la consecuencia mental o emocional, y que también puede estar directamente a una condición física, que pueden estar ligados a una condición física, donde al estar ligados a una condición física pueden generar o ser sustento de alguna enfermedad. Y entonces es ahí donde definitivamente tenemos que entender que aunque físicamente como tal
no se manifiestan las ideas de carencia, de miedo, de condiciones adversas que pensamos muchas veces, se están manifestando emocionalmente, están manifestando mentalmente y en nuestra salud. Y esas condiciones no es lo mejor. Por eso tenemos que estar presentes en este momento y en este instante y no dejar que nuestra mente se vaya a ese futuro incierto y lo llene de condiciones adversas y nos mantenga en un estado de alerta. Como les decía, hasta a veces también parece, por ejemplo, que cuando queremos dar estos mensajes falla la tecnología y no nos damos cuenta que a veces también para distraernos. Es como si existiera una energía que no quisiera que ustedes dieran ese salto cuántico y se convirtieran en ese homo conscientius despierto y libre. Y muchas veces la tecnología, al estar escuchando las palabras que estamos utilizando, nos bloquea. A veces un poco, a veces mucho, pero sí tenemos que entender que es como si hubiera ese bloqueo. Ahora, no solo la tecnología o el sistema, incluso la resistencia de cada uno de ustedes. Inconscientemente, lógicamente, cada persona está tan arraigada a su forma de vida que muchas veces hay una resistencia significativa a esa transformación, a ese cambio. Por eso este cambio, esta transformación, demanda significativamente mucho de cada uno de ustedes. Que no se detengan, que oigan lo que oigan, vean lo que vean. Si ya tenemos un objetivo puesto, no nos distraigamos, no claudiquemos, que continuemos y que lo cumplamos. Es fundamental y muy importante. Bueno, volviendo a la idea de la carencia, como les digo, lo primero que tenemos que entender es que la carencia, al estar presente, aunque no se convierta físicamente en aquello que estamos pensando, que no se materialice, se está materializando en nuestras emociones, en nuestros pensamientos y en nuestra salud. Y ya con eso es algo que nos está destruyendo. Ya con eso es algo que realmente no necesitamos y no nos merecemos y que tenemos que sacar de nuestra vida. Para empezar, tenemos que decir y saber, entender que las carencias que tenemos en nuestras mentes, que las ideas de carencia regularmente nunca se van a cumplir. Que más allá de la idea de carencia que alguien pueda tener, el Dios de nuestro corazón, el Dios de nuestra comprensión, la fuente, el proveedor, el universo, el arquitecto del universo, está cuidando de nosotros. Nos está dando más de lo que nosotros podríamos tomar para que no se destruyan las cosas que Él ha creado. ¿Por qué no le deja a Dios que el ser humano ponga el sol todos los días o lo quite por las noches? Porque si lo hiciera así, lo más seguro es que no hubiera la secuencia que hay, que no haya la congruencia de cada día y cada noche, que esté el sol y se oculte cuando es exactamente lo necesario y la sincronicidad que existe. Si dependiéramos entonces, así como estoy diciendo, de poner o quitar el sol, dependiéramos realmente cada uno de nosotros mismos, no estuviéramos hablando, no estuviéramos vivos, no estuviéramos existiendo, no tendríamos la sociedad y la comunidad que podemos ver a donde vayamos en una ciudad, en el campo. O sea, realmente el crecimiento del ser humano ha sido significativo y muy importante y nos tenemos que dar cuenta de que todo eso que se ha logrado es porque nos habla de la grandeza del ser humano, pero más de la grandeza de Dios que sustenta, sostiene al ser humano. Entonces, ¿por qué preocuparnos tanto? ¿Por qué darle tanto valor a la carencia cuando no es cierto? Si ustedes, como les he dicho muchas veces u otras veces, van a cualquier supermercado, es increíble la cantidad de productos que hay, variados, distintos, diferentes, frutas, verduras, lo que ustedes quieran, que antes ni siquiera había la forma de soñar con ello. Hasta para probar tantas frutas que hay en un supermercado actualmente o verduras, tendrías que hacer viajes por todo el mundo para poderlas conocer. Hoy en la actualidad, ni siquiera tienes que viajar. Solo con ir a un supermercado, tienes acceso a una cantidad de cosas que antes, aunque como digo, hubieras viajado por todo el mundo, no las conocerías. Y eso no lo ven. Siguen viendo una carencia que no existe. Bueno, alguien puede decir, bueno, están en el supermercado las cosas, pero ¿con qué las compro? Bueno, en la actualidad se le da mucha importancia al dinero, pero no todo lo tienes que comprar. La gente lo puede regalar, lo puedes encontrar. De alguna forma no se puede justificar. Y la justificación no tiene que ser siempre solo, de alguna forma o manera, el dinero en sí mismo. Puede ser o no puede ser, pero no tiene que ser. Ahora, la carencia no está en las cosas. La carencia no está en el dinero. La carencia no está realmente en el amor con alguien que te da o no te da amor. La carencia está en tu perspectiva de vida.
La carencia está en tus ideas de esa misma vida. Dios nos ha regalado la creación. Nos ha regalado la oportunidad de la existencia en todas las letras mayúsculas. O sea, nos ha puesto el mundo a nuestros pies. El problema es que la gente comúnmente no es consciente de ese regalo. La gente piensa o cree que las cosas son de una forma como se les muestra y hasta ahí pueden ver. No ven más allá de ello. Para ellos está velado. Y nosotros estamos develando esos velos, esas cortinas, esos límites, y estamos yendo más allá de ellos. Estamos definitivamente traspasando las barreras de la ignorancia y experimentándonos en la verdad, donde la verdad nos hace libres. De acuerdo a eso, tenemos entonces que darnos cuenta que no podemos aceptar o seguir aceptando las ideas de carencia. Que seguir aceptando las ideas de carencia nos mantiene en unas condiciones de vida inadecuadas. ¿Cómo no aceptamos las ideas de carencia? Bueno, alguien podría decir que tiene que tener fe. Alguien podría decir que tiene que hacer un ejercicio. Se puede, todo ayuda. Pero no es la forma de manera real de fondo. La forma y manera real de fondo no es que tengas una fe ciega sobre algo o una certeza que nazca simplemente de la idea que alguien está diciendo o que yo estoy compartiendo. Yo no te pido eso. Yo lo que te pido es que observes más objetivamente la vida. Te pido que observes más objetivamente las cosas. ¿Por qué un bebé, o la mayoría de los bebés, no dudo que haya un bebé que le pase algo? Lógicamente sabemos que hay muchas condiciones que llegan a pasar. Sin embargo, la mayoría siempre tienen la comida, el cariño, el cuidado necesario para llegar a unas etapas de mayor autosuficiencia. Donde un bebé, pues, está carente de su capacidad. Y está carente de su capacidad de autosuficiencia, relativamente está carente casi de todo. Solo puede respirar, solo puede moverse un poco, pero no es autosuficiente. Y aún así, no siendo autosuficiente, sobrevive y vive la mayoría de ellos. Quien no lo hace así es porque tiene otras condiciones de ciertas historias que tienen que vivir, pero la mayoría, el 99,9% de los bebés, salen adelante. Al igual una persona adulta que va perdiendo sus capacidades y facultades, aunque no tenga ningún familiar muchas veces, siempre hay una mano amiga, hay una forma o manera que se le da una ayuda, una calidad de vida, de alguna forma, como se lo permite la persona. Porque muchas personas no, pero es que viven muy mal. Si alguien viviera así, tendríamos que ver su vida y nos daríamos cuenta por qué vive así, o por qué ha vivido así, o por qué cayó en esa condición. Pero hay una forma, manera de entender qué está pasando. Pero aún así, Dios se ocupa de ellos. ¿Cómo se ocupa? Con las justificaciones necesarias. ¿Cómo es eso? Con los rostros, formas o maneras que Él usa para llegar a esas personas y transformar su vida, ayudarles en lo que necesitan, darles lo que necesitan, justificar, sustentar lo que necesitan. Y Dios toma el rostro que debe tomar, la forma que debe tomar para sustentar y suplir cualquier necesidad y condición. Y cuando digo necesidad, no son necesidades básicas. Necesidad me refiero a sustentar una realidad, a sustentar una experiencia y existencia. De acuerdo a eso, tenemos entonces que ser conscientes que la vida no se trata solo de nosotros, o que nosotros no tenemos la capacidad de realmente cuidar por completo de nuestra vida. Pero ahí entra la soberbia. Y el ser humano promedio piensa que él es el que lleva su vida, que su trabajo, que su esfuerzo es el que le da de comer, y si no, no podría entonces vivir o existir. Y así podríamos decir muchas cosas como una soberbia, definitivamente, te hace pensar y creer que tú eres quien sustenta y sostiene el mundo. Y no debe ser así. En la humildad, en un corazón humilde que reconoce la verdad, agradece y vive en estado de gracia. Dice, gracias, Dios de mi corazón, Dios de mi comprensión, porque eres tú quien sustenta el mundo, quien sustenta la creación, quien sustenta mi vida, y que te ocupas de mí más allá de lo que yo puedo pensar o creer. Me allanas el camino antes de que yo lo pise. Me has abierto las puertas antes de que yo las toque o piense pasar por ellas. Me has llenado de sonrisas en mi camino y en mi paso. Siempre, no importa si tengo una pregunta, porque me llenas de respuestas. Siempre me has dado más de lo que yo puedo ver, de lo que yo puedo entender, de lo que yo puedo pedir.
Gracias porque siempre te ocupas de mí. Siempre te has ocupado de mí. Y no veo por qué no lo seguirás haciendo, ya que realmente siempre, siempre, siempre ha sido así. Y empezamos a entender la vida de otra forma y manera, donde entonces la carencia ya no tiene sentido. Y es igual, están sustentando siempre la carencia. Ahora les pido, los comparto. ¿Por qué no sustentar la gracia de Dios? La certeza con la observación objetiva que les estoy diciendo. Todo mundo de alguna forma sustenta y vive la vida. Hoy, miles de millones de personas comieron. Hoy miles de millones de personas vivieron un día más. Y así será cada día. Si dependiera de cada quien fuese así, yo les aseguro que no. Por eso es importante observar y darnos cuenta cómo la misma naturaleza, cómo la misma observación nos abre las puertas a entender que no es como pensábamos o creíamos. Que definitivamente hay algo más grande que cualquiera, incluso en conjunto, que hace que la vida funcione. Y los invito a hacer esa observación. Dense en cuenta cómo cuando parece que todo se va a caer encima o se aprieta, hay una solución de alguna forma o manera. Se resuelve, se mueve, se ajusta para que todo continúe. Increíblemente. Y eso es Dios cuidando de nosotros. Y no solo tiene que ser en los momentos de dificultad o en los momentos difíciles. No, 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 no. Es cada momento y cada instante. El problema es si somos conscientes o no somos conscientes de ello. Y el día de hoy es una invitación abierta a ser más consciente de esta observación y darnos cuenta de la grandeza que en cada momento y en cada instante estamos viviendo. Abramos nuestro corazón, abramos nuestra mente, abramos nuestra conciencia y observemos objetivamente la vida. Dios siempre provee en abundancia y plenitud y nunca queda a deber. La providencia de Dios siempre está presente para aquel que lo puede ver. Por eso la carencia es ignorancia. Por eso la carencia no se le debe dar ese valor que te arrastra y que te atrapa. Vive la providencia, que la providencia es la verdad y es lo que existe. Solo sé consciente de esa verdad con una observación objetiva, que es la cual te estoy invitando a hacer. La providencia es verdad. Hoy, gracias a la providencia, existes y vives. Hoy, gracias a la providencia, me estás escuchando y yo puedo hablar. Hoy, gracias a la providencia, podemos tener plenitud en este momento. Si existimos, todo es posible. La providencia está presente. Bueno, vamos a continuar con nuestro ejercicio entonces y vamos a hacer un ejercicio como lo estamos diciendo, de la providencia. La providencia de Dios, hay quien les molesta que hablemos de Dios, pero no estamos hablando de una forma religiosa. Dejemos la ignorancia. Estamos hablando con ese reconocimiento de la grandeza de ese ser, por decirlo de alguna forma o manera, que nos ha dado la vida, que nos ha dado la creación, que nos ha dado la existencia, que nos mantiene en esta experiencia. Reconociendo esa grandeza sin saber su nombre, sin entender su nombre, sin realmente, al momento de decir Dios, realmente no podemos meterlo en esa palabra. O sea, no hay una palabra que lo defina, no hay un concepto o idea. Es simplemente saber que hay algo ahí más grande que se ocupa de todo, de toda la creación, incluso de nosotros. Entonces, vamos a ver esa providencia tan grande, vivirla y experimentarla y ser más consciente, ya que al ser más consciente de ella, los beneficios de nuestra vida se ven y se experimentan en salud, en bienestar, en economía, en amor, en felicidad, en plenitud, en armonía en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Qué mejor que todo ello? Cerramos nuestros ojos un momento y con nuestros ojos cerrados empezamos a ser conscientes de este momento y de este instante. Y decimos en nuestro interior: dejo la soberbia de lado y me muestro en un corazón humilde. Dejo la soberbia de lado y me muestro en un corazón humilde. Dejo la soberbia de lado y me muestro en un corazón humilde. Reconozco, por lo tanto, la grandeza de la providencia, la grandeza de ese ser más grande que no podríamos siquiera conceptualizar o ponerle una idea o concepto. Podemos llamarle Dios, podemos llamarle
arquitecto del universo. Podemos llamarle sin principio ni fin, o cualquier otro nombre que se le haya querido dar, pero rebasa todos esos nombres o cualquier otra idea o concepto. Y en este momento, con nuestro corazón humilde, agradecemos. Gracias por mi existencia. Y sentimos y percibimos la existencia. Y nos damos cuenta que hay una fuente de la que emana esa existencia, sin justificación alguna. Esa fuente está emanando nuestra existencia plena y total. Y si existimos, todo es posible. Por lo tanto, agradecemos por la posibilidad de experimentar todo lo que existe. Gracias porque existo y tengo la posibilidad de experimentar toda la creación. Gracias. Y empiecen nosotros a nacer la satisfacción, una plenitud, un bienestar. Gracias porque existo y puedo experimentar toda la creación. Más allá de una linealidad, más allá de estar encofrado en una personalidad, toda la creación. Y si puedo experimentar toda la creación en este momento y en este instante, agradezco que toda justificación de mi vida sea en amor, toda justificación de mi vida sea en plenitud, toda justificación de mi vida sea en abundancia, en bienestar, en salud, en la mejor oportunidad, en el sustento de mayor eficiencia. Y empezamos a reconocer la fuente de todo y no las justificaciones. Las justificaciones pueden ser muchas y variadas, de colores, de formas, de sentido, de valor, de condición. En este momento no importa la justificación, importa reconocer la fuente. Y reconocemos la fuente de todo. Y sabemos que de la fuente emana todo, pero nosotros elegimos las justificaciones. Entonces, en este momento, elegimos que las justificaciones sean siempre las mejores, sin fricciones, sin roces, sin destrucción, sin daño a uno o a otro, a nadie. No hay por qué o para qué dañar, no es necesario. Siempre son las mejores justificaciones y se nos da en abundancia, en plenitud y en bienestar total y absoluto. La salud, la economía, el amor, las relaciones, las actividades, la felicidad, la plenitud, el bienestar en todos los aspectos, la armonía en toda nuestra vida. Y la sentimos, la percibimos como una energía radiante y brillante que nos llena, que nos hace vibrar significativamente, recordándonos que estamos vivos, recordándonos que existimos. Y cada vez más conscientes de la providencia, de la fuente, de todo emana, recordando que existimos y que al existir podemos experimentar toda la creación. Y que más que una creencia o una idea, sabemos que así ha sido, que así es y que por lo tanto así será. No solo para nosotros o para cada uno, es para todo el universo, es para toda la creación, para todos los seres animados o inanimados. La grandeza de Dios está en todo y en todos. Y la podemos sentir, percibir. En este momento somos más conscientes de la providencia. Sentimos esa energía radiante, brillante, nos hace vibrar, sentir significativamente que estamos vivos, que existimos. Y agradecemos. Gracias porque soy más consciente de la verdad. Gracias por esta experiencia de reconocimiento de la fuente. Gracias porque en este momento se activan en mí las justificaciones más eficientes. Hecho está, hecho está, hecho está. Respiramos profundamente y abrimos nuestros ojos. Bueno, espero que con este ejercicio nos transformemos significativamente, que entendamos que hay que reconocer la fuente y elegir las justificaciones conscientemente y elegir siempre las mejores.
Bueno, no me queda más que como siempre agradecer la oportunidad de coincidir, de compartir, de estar reunidos el día de hoy y recordarles la importancia de que ustedes son la mano que puede tender a otro que también lo necesita. Invítenlos, ¿se acuerdan? De invitar no solo es informar, ay, hay esto, no, no, no. Tienes que acompañar muchas veces a la persona porque es una transformación, no solo es información, realmente es una oportunidad, es un canal de transformación. Tú estás aquí porque estás transformando tu vida y te estamos pidiendo que también ayudes a transformar a otros, ya que queremos juntos hacer un mundo mejor, una humanidad mejor, una humanidad consciente, no solo pensante. El pensamiento es frío, el pensamiento es limitado, la conciencia es libre, la conciencia es amor. Y queremos esa transformación para ti, para la humanidad, para tus seres queridos. Entonces recuérdalo bien, tú eres ese puente, tú eres esa mano que otros necesitan. Por favor, así hazlo. Muchas veces si no eres tú, a lo mejor esa persona no llega. Y por favor, que no quede en ti. Da esa mano, extiéndelo, ese brazo y toma a la persona para que también decirle, hay solución, hay mejores formas de vivir. Permítetelo.